Tenemos ya en la línea al asambleísta Darwin Pereira, quien está desde los canales de Radio Vía de Machala para hacer conocer de sus actividades a la población de la provincia de la cual es su representante. Asambleísta, buenos días, bienvenido a los canales de Radio Vía de Machala. Buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo para toda mi querida provincia, desde acá de la capital de la República. Un abrazo para la culta audiencia de Radio Vía. Buenos días. Asambleísta, por solicitud suya, este miércoles el ministro de Salud, Jorge Ruales, y la directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control, Vigilancia y Sanitaria, Ana Ramírez, comparecen a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social. ¿Con qué motivo, asambleísta? Sí, efectivamente, he convocado al ministro de Salud y a la directora del ARSA, visto el atentado que ha habido contra la salud de los machaleños por el agua con arsénico que se ha estado proveyendo de varios pozos de agua y en el que el ARSA especialmente, que depende del Ministerio de Salud Pública, tiene responsabilidad directa, porque tenemos información que obviamente ahora se hace pública, que no la conocíamos en su momento, de que el ARSA conoció de esto 6 meses antes de que los ciudadanos sepan y planteen la acción de protección que ustedes supieron muy bien que se planteó con los barrios de la curva. Consecuentemente, desde mi punto de vista, desde mi óptica, hay una responsabilidad directa del ARSA en el agua de mala calidad, que sabiendo que no cumplía los parámetros, no hizo absolutamente nada y dejó que esa agua se provea a los ciudadanos. Consecuentemente, estamos convocando para que respondan. Esto es un proceso de fiscalización que lo llevaremos a fondo, tanto con el ministro de Salud, que es el responsable directo el jefe, por decirlo de alguna manera, del ARSA, y obviamente la directora ejecutiva del ARSA, que repito, sabiendo estas anomalías, no hizo nada. Asambleísta, ¿qué pasará si las explicaciones del ministro de Salud y de la directora no satisfacen a las inquietudes de ustedes? Hay 2 caminos. El uno, que este caso pase a la fiscalía y obviamente ya lo entregaríamos el caso a la justicia, y el otro, que pase a manos de un juicio político que evaluaríamos en las próximas horas. Obviamente todo esto va a depender de las respuestas que entreguen el día de mañana y de los correctivos que hayan tomado para garantizarnos de que esto no vuelva a suceder, porque hasta el día de hoy no hay la garantía de aquello. El ARSA ha guardado un silencio absoluto respecto de la calidad del agua. No ha dicho, ¿saben qué? Ahora ya tienen el agua normal, ahora ya hay un mejor control. No ha dicho absolutamente nada. Se ha quedado callado, y lo que conocemos los machaleños es que 5 de los 9 pozos contienen arsénico por encima de los niveles normales, y obviamente eso va a provocar un deterioro en la salud de nuestros hermanos machaleños, y eso no lo vamos a permitir. Así que el ARSA o se responsabiliza de estos actos o tendrá que responder ante la justicia y obviamente también ante un juicio político al ministro de Salud, que lo valoraríamos en las próximas horas. Asambleísta, aparte de la presencia de las 2 autoridades gubernamentales, ¿estarán presentes tal vez miembros de la comunidad para una explicación de la afectación que viene sufriendo la ciudadanía precisamente por la mala calidad del agua? Por supuesto, nosotros seguimos muy de cerca el proceso de acción de protección que plantearon los hermanos de los barrios de la curva de Puerto Bolívar, y con ellos hemos logrado un acuerdo para que asistan más o menos 9 dirigentes. Estarán presentes en esta sesión. Entiendo que lo van a hacer vía telemática para poder expresar lo que ellos vivieron en carne propia, las afectaciones a la piel, las afectaciones a su salud que se han visto deterioradas una vez que se empezó a proveer esta agua, y que lo comprobaron. No es algo que lo dijeron y ahí quedó, no, lo comprobaron en una acción de protección. Es decir, ellos tienen, además de los análisis del ARSA, análisis independientes que se hicieron en el marco de un proceso judicial, un proceso constitucional en la Corte de Justicia, que derivó en darles la razón a ellos. Es decir, que el agua que estaban bebiendo era un agua contaminada con exceso de arsénico, y que así como pasa en ese pozo, o así como pasó en ese pozo, estaba pasando
en otros pozos de los que queremos que el ARSA nos responda en este momento. Asambleísta, estamos próximos a un periodo de elecciones seccionales. ¿Usted participará de ellas o seguirá como asambleísta? No, de ninguna manera, he sido absolutamente claro. Obviamente han habido propuestas, pero hemos dicho, nosotros nos quedamos acá. Tenemos una misión, tenemos una tarea, además de que me parece que sería una falta de respeto al pueblo haberle ofrecido venir a trabajar 4 años y a los 2 años retirarnos de esta confianza que nos entregó el pueblo. Consecuentemente, nosotros nos vamos a quedar acá como asambleístas. Es la decisión que hemos tomado, no ahora, sino desde un principio, porque eso significa expresar nuestra responsabilidad, respetar la voluntad del pueblo, que repito, nos eligió para 4 años y no para 2. Salirnos ahora sería burlarnos del pueblo, tomar del pelo, y me parece que eso no se debe hacer. Consecuentemente, no voy a ser candidato en las seccionales de la provincia. Su partido político, Pachakutik, lo calificó a usted como un rebelde. ¿Usted seguirá dentro de la línea política de Pachakutik o tiene pensado cambiar de línea política? Yo voy a seguir dentro de Pachakutik, sigo dentro de Pachakutik, tengo 16 años en Pachakutik y en consecuencia no estoy ni siquiera en la más remota idea pensando en salirme de este movimiento, un movimiento al que quiero mucho, al que aprecio mucho, al que le he dado tanto, así como también me ha dado tanto. Consecuentemente, en ese sentido, no tenemos, repito, ni la más remota idea, ni la más remota intención de salir del movimiento Pachakutik. Han habido problemas internos, como lo hay en todos los partidos, pero no ha pasado más allá de eso, de conatos de incidentes fuertes que han habido, porque hemos hablado con una voz clara, con una voz fuerte. Nosotros no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas y hemos dicho que si tenemos que cuestionar a compañeros del mismo partido por desviar la verdadera voluntad popular que nos puso acá, pues obviamente lo vamos a hacer. Aquí no venimos a alcahuetear a nadie, discúlpenme la expresión, pero lo peor que podríamos hacer es criticar a otros por el daño que le hacen al país, pero quedarnos callados cuando compañeros nuestros le hacen daño al país. Así que seremos en ese aspecto totalmente francos, aún cuando sean de nuestro propio partido. Asambleísta, una encuestadora del país señala que la Asamblea tiene menos del 10% de credibilidad debido a que se dedican más a situaciones de interés personal y partidista antes que a legislar en beneficio del país. ¿Usted se encuentra en esa línea o está en línea de trabajo en beneficio de la provincia del Oro? Mire, la encuestadora se llama Sedatos, una encuestadora a la que nadie le cree. La encuestadora Sedatos dice que el presidente tiene el 40% de aceptación y yo no creo que usted o cualquier persona con 2 dedos de frente crea en esos datos que nos entrega esta encuestadora, que le miente al país descaradamente. Yo solo le doy una idea para que usted tenga una idea, para que el pueblo tenga una idea y no se deje engañar por estos falsos políticos que se esconden detrás de estas encuestadoras en el sentido del trabajo de la Asamblea. Esta Asamblea, mi estimado amigo, esta Asamblea es la que le sube el sueldo a los docentes. No lo hizo la Asamblea anterior, no lo hizo el presidente, no, lo hizo esta Asamblea. Si esta Asamblea no se hubiese parado duro frente a las amenazas de que inclusive nos iban a destituir porque supuestamente no contábamos con el visto bueno de la presidencia para hacerla subir los sueldos a los docentes, sencillamente no se subían los sueldos. En este momento estamos en una pelea ya en la Corte Constitucional para dar el toque final para que la subida de los sueldos se haga una realidad. Y no se ha hecho realidad porque el presidente de la República ha interpuesto un recurso de aclaración y ampliación ante la sentencia de la Corte Constitucional que ya ratificó que el trabajo de la Asamblea estuvo bien hecho y que consecuentemente el sueldo tenía que ir porque tenía que ir. Es decir, la subida de los sueldos va porque va. Esta Asamblea, mi estimado amigo, esta Asamblea, que Sedatos dice que no tenemos la aceptación del pueblo, es la que devolvió los fondos de jubilación, los fondos de cesantía, los fondos que la gente ahorró en muchas instituciones del Estado, llámese Universidad Técnica de Machala, llámese Agencia Nacional de Tránsito, llámese Petroecuador, llámese el Fondo de Magisterio, todos estos fondos que en el gobierno del señor Correa se capturaron y quedaron en manos del BIES, esta Asamblea se lo devolvió a sus verdaderos dueños. Es esta Asamblea, mi estimado amigo, esta, no otra, no Sedatos,
no el presidente de la República, ha aprobado y está en camino de aprobado, perdón, un proyecto de ley que ya en este momento solo falta que el presidente le dé el ejecútese para perseguir a los evasores de impuestos que llevan la plata de Ecuador a Estados Unidos. ¿A través de qué? A través de abrir las cuentas, y esto lo hemos logrado en un convenio con el gobierno de Estados Unidos, que las cuentas de los ecuatorianos en Estados Unidos no oculten dineros robados en Ecuador. Eso lo ha hecho esta asamblea, y la lista le podría enumerar que es larga. Lo que pasa es que obviamente hay una propaganda que dice que la asamblea no hace nada y que solo se pasen problemas. Obviamente hay problemas, pero también tenemos que afrontarlos, solucionarlos, y lo vamos haciendo. Finalmente, asambleísta, el negocio bananero, la producción de banano de la provincia del Oro representa un rubro muy importante de ingresos para el país. Sin embargo, este gremio se queja de que no tiene el apoyo gubernamental para el respeto a los precios establecidos en el negocio del banano. Dentro de la asamblea o de parte suya, ¿hay alguna línea de apoyo a los señores productores de banano? Por supuesto, ha sido este legislador, ha sido Darwin Pereira, quien convocó a los dos anteriores ministros. Yo no sé si usted recuerde que en este gobierno han caído ya dos ministros de Agricultura. La señora Tania Vera, que justamente por el tema banano y también obviamente por el tema que pasaba en el arroz, en el maíz, en la soya, en la caña, en el cacao, en el café, en la palma africana, resulta que la convocamos a la Asamblea Nacional y le demostramos, trajimos a los agricultores, incluidos los bananeros, a la Asamblea de que ella no había podido resolver los problemas del agro. Y se fue y renunció, porque se dio cuenta que efectivamente no daba pie con bola. Luego vino el siguiente ministro, el señor Pedro Álava, que asimismo, una vez que le habíamos dado tiempo, casi 5 meses, para que resuelva los problemas del agro, que no pudo resolver su antecesora, con los agricultores acá en la Asamblea, le demostramos que definitivamente no daba pie con bola en el agro. ¿Y sabe lo que logramos? Como asambleísta de la provincia del Oro, como Darwin Pereira, trabajando junto a los bananeros, y los bananeros lo saben, logramos llevar por primera vez en la historia, un ministro a sentarse con los bananeros cara a cara, frente a frente. ¿Dónde? En la gobernación de la provincia del Oro. Y ahí los bananeros, lo que usted me cuenta, se lo denunciaron en la cara. ¿Sabe lo que quiso hacer el ministro en aquella ocasión? Dijo, denme un minutito para llamar al presidente a ver si me autoriza tomar decisiones. Le dijimos, un ministro así no puede tener este Ecuador. Si un ministro no tiene la libertad de tomar decisiones, las mejores decisiones para el agro, entonces no tiene la calidad de ser ministro. Al siguiente día renunció. ¿Sí? Estamos ya por el tercer ministro de Agricultura y también lo vamos a fiscalizar. Nos ha pedido que le demos tiempo para poder solucionar problemas. Ya no hay tiempo. Nuestros hermanos agricultores, especialmente nuestros hermanos bananeros, se nos mueren de hambre. Pero el problema no solamente es en el banano, mi estimado amigo. El problema es en el maíz. Usted debe saber y el país debe saberlo, porque este es un proceso de fiscalización que lo hemos hecho como legislador que proveniente del agro. Yo vengo del campo y conozco los problemas del campo. En este país, con el anterior ministro de Agricultura, se autorizó la importación de 179,000 toneladas de maíz. En un país que produce maíz, que estamos arrancando la cosecha de maíz. Si esas toneladas de maíz llegan en estos días, ¿sabe lo que va a pasar? No hay que ser economista. Van a quebrar a los maiceros. El arroz, cuyo precio oficial, incumpliendo su promesa de campaña, el presidente de la República, que les prometió poner en $35 la saca, lo puso en 31, incumpliendo una promesa de campaña. Pero digamos que ya con 31 los agricultores se quedaban un poco tranquilos. ¿Sabe a cómo les pagan? A 20, a $25 la saca de arroz. Vamos a ver pues si nosotros podemos encontrar un saco de arroz en 25 o $30 para decir que se ganen $5 por saco los intermediarios. Resulta que eso le están pagando en salitre, eso le están pagando en Daule, eso le están pagando en Vinces. Los cañicultores les pagan a los 2 años la cosecha de caña. Los palmicultores se están muriendo miles de hectáreas de palma y ni el Banco Fomento, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Gobierno Nacional ha hecho nada por ayudarlos. En este momento no deberíamos estar comprando el aceite tan caro porque resulta que podríamos producir aceite de palma, pero no. Hubo un gobierno, desde el gobierno anterior de Lenín Moreno y que no hicieron absolutamente nada por salvar a los palmicultores que pusieron la voz de alerta.
Y por eso en este momento no podemos producir aceite de palma para poder satisfacer el consumo nacional. Esa es la realidad del agro. Esa es la realidad que nosotros hemos investigado y la hemos fiscalizado. Y vamos a seguir al lado de los hermanos bananeros, que sabemos que su reclamo es por demás justo. Vamos a seguir exigiendo que pague el precio oficial. Pero ¿a quién le corresponde hacer eso, mi estimado amigo? Al gobierno nacional. Inclusive no me pueden decir que es falta de ley. El Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de 3 a 5 años a quien no pague los precios oficiales de la fruta. Resulta que no hay ni un solo exportador amigo de Lazo preso por no haber pagado los precios oficiales. Asambleísta, ha sido muy importante la presencia suya a través de los canales de Radio Vía para que la ciudadanía de la provincia del Oro se informe del trabajo que viene cumpliendo uno de sus representantes dentro de la Asamblea Nacional. Gracias por su presencia. Lo dejamos en sus últimas palabras para los oyentes de Radio Vía. Agradecerle a Radio Vía, agradecerle a sus oyentes, agradecer a los medios de comunicación de otra provincia por permitirnos llegar a nuestros conciudadanos. Estamos trabajando a brazo partido, a tiempo completo, acá en la Asamblea Nacional, sin descuidarnos, sin dormirnos, sin pausarnos, sin distraernos, que obviamente hay problemas, pero eso no nos distrae, su trabajo es permanente. Muchas gracias, un abrazo para mi provincia querida. Buenos días.